El día de hoy lo traemos de invitado a Gabriel Barbuto. Ahí le digo que llame nomás, va a presentar su libro y después vamos a seguir hablando. Después vamos a hablar de las cosas que nos quedaron pendientes, vamos a hablar después. ¿Bien? Pero ahora vamos a hablar de Gabriel, que va a presentar su libro. ¿Bien? Y después, bueno, vamos a contestarle al de Cucas Domados, que dijo que no, que soy un enfermo y que soy un enfermo y que alguien me tiene que venir a cagar a palo, que vamos a invitarlo a que me caiga a palo él si quiere. O que de última vamos a la velada, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Si a ese traje le agregas el chaleco te quedaría 10. Es buena, ¿eh? Es buena. El J Internacional de Henry Ford. Puedo recomendar algunos libros después, si quieren, si quieren. Si vas a párense de manos con qué tema entras. Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Así que bueno, que llame nomás Gaby. Ya llamó. Vamos a cambiar de escena. Vamos a cambiar de escena acá. Captura de ventana. Vamos a Discord. Vamos acá. Perfecto. ¿Se me tildó? Ahí está. Bien. Desactivo acá. Ah, Bien, esperame un hola. segundito. Ahí está. Para que ¿Todo acomodo la bien? escena. Que acomodo la escena y quiero que te veas bien y me veo bien yo. Perfecto. ¿Está todo bien ahí el tema del sistema y todo? Sí, 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 viene bien. Viene en orden. Viene en orden. Buenísimo. Perfecto. Ahí, Se pará, ve pará bien? un ¿Te escuchás segundo. bien? Ahí está. A ver, Ahí se te trabó la ahí está. cámara. Sí, porque puse los datos, el Wi-Fi. ¿Ahora anda bien? Anda perfecto, anda perfecto. Buenísimo. Buenísimo, porque la otra vez se fue medio trágico. Sí, sí, sí. Bueno, contanos, Gabriel, un poquito de vos para que la gente te conozca. Vas a presentar tu tercer libro, ¿no? Y Sí. me gustaría que hables un poquito de vos, que te presentes y que hables de tus anteriores dos libros para los muchachos que no te conocen quizás. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Barbuto, soy licenciado en Ciencias Políticas. Yo me especializo en el estudio étnico, en el tema racial. Comencé a interesarme en el tema en el año 2002, hace ya 24 años, mucho antes de que existiera lo que hoy conocemos como Nueva Derecha. En aquel tiempo era una cosa muy, muy oculta eso. Eh, Sí. en ese tiempo, y no sé qué edad, ¿vos qué edad tenés, Ian? Y yo tengo 22 años casualmente, mirá. O sea que vos naciste en el 2004. Así, 2003, 2003. 2003. Sí. Bueno, bueno, no me voy por las ramas, continúo, después vamos al tema. Bueno, yo cursé ciencias políticas, siempre me interesó el tema, el factor racial en las sociedades humanas, siempre estuve estudiando eso. Bueno, pasé, como les dije, más de 20 años estudiándolo, pero acá era un tema muy tabú, lo sigue siendo, pero en aquel tiempo más todavía. Recuerden que estaba el INADI y también recuerden que estaba prohibido estas cosas. Más que en Sí. Argentina, ustedes son chicos, pero nadie hablaba del tema de raza en Argentina porque era medio absurdo en aquel tiempo porque no había, éramos todos casi iguales, digamos. Era muy poco las personas que no eran de ascendencia europea. Había, obviamente que sí, pero no eran una minoría numerosa como pueden ser hoy. Exactamente. Entonces, al no ser una minoría numerosa, no había ningún tipo de conflicto acá. Incluso estaba el color piel cuando yo era chico, ¿sabían eso? Sí, sí, bueno, cuando yo era chico también, un poquito. El color piel El color era piel. un lápiz que era un color rosado, pero clarito. O sea, Exactamente. imagínense los que hoy nos hablan de invisibilización, el grado de homogeneidad racial que había en nuestro país. Bueno, igual, más allá, porque ahora están creando como esto de que antes era así, pero no era así. Mira, vayan al registro fílmico, vayan a las fotos escolares de la gente de mi edad
Y ahí se van a dar cuenta, chicos. O sea, Sí, no había sí, ninguna sí. invisibilidad. Hoy en día, si vos te pones a buscar las fotos escolares de los años 90 y lo comparás con las fotos escolares de los años, o sea, de ahora, pero se nota a la legua el reemplazo poblacional. Se nota hasta en los clubes de hockey, por ejemplo. Se nota a la Sí, legua que hubo un reemplazo poblacional y que sigue llevándose a cabo, por supuesto. pasen por los colegios a la salida para verlo. Exactamente. Y ojo, yo no hablo, yo no es que estoy en contra de nadie, pero está pasando lo mismo que en Europa y en nuestro país. El reemplazo poblacional, al igual que en otros países como el Reino Unido, como en los Estados Unidos, comenzó con leyes que favorecían la inmigración de este tipo de personas. En nuestro caso, o sea, en nuestro caso fueron los vecinos con la ley 25871, Así que es. fue que en el 2003-2004 que se sanciona. Y el plan Patria Grande, ¿no? Y el plan Patria Grande que era para regularizar a Claro, las personas que entraban por la ley 25871. La ley 25871 lo que hacía era brindarle salud y educación a cualquier persona sin importar la condición migratoria que ésta tuviera o claro. tuviese. Entonces, bueno, tuvimos la llegada de vecinos a Mansalva. También el proyecto que tenía, ¿no?, el kirchnerismo, era esto, del reemplazo poblacional, que no viene, que no es una idea del kirchnerismo, quiero aclarar, no es una idea que una día se le ocurrió a Néstor Kirchner, vamos a hacer esto. Esto viene de las Naciones Unidas, viene de una agenda internacional. Claro, ya viene Esto, predeterminado, es parte de la Agenda 2030, digamos. La disolución y de... la Agenda 2030, aclaro, no va a terminar después del 2030 ni empezó en el 2015, viene de larga data. Una agenda que se llama 2030, pero viene de lejos. Sí, Y es que ellos planean así, ellos planean en ciclos, no planean en años. no, Ese es el pero tema. viene de las Naciones Unidas. Y hoy identificamos a una persona políticamente, no si es de derecha o de izquierda, sino qué posición tiene respecto a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Y yo me atrevo más, porque es muy difícil ahora identificar a un pro Agenda 2030 o un anti Agenda 2030. Yo me animaría a decir pro reemplazo no poblacional, sino genético. Después te voy a decir por qué. Bien, O te bien. voy a decir ahora. Porque hay algunos vivos, y son estos de la nueva derecha, ¿eh?, que andan hablando en contra del reemplazo poblacional. Pero ojo con esto, ellos hablan de reemplazo cultural. O sea, si el Exactamente. otro viene acá con su historia evolutiva, estoy hablando de términos que tengo que explicar después. Pero vamos por parte. Perdónenme, soy un TDAH, entonces confundo, me hago una ensalada con temas. Téngame paciencia, No, soy no un pasa nada, no neurodivergente. pasa nada. Te bancan, te bancan. Entonces, ¿en qué estaba ya? Otra cosa El que me tema del pierdo. reemplazo cultural o genético. Porque hay dos cosas distintas, Bueno, claro. obviamente. El reemplazo cultural del cual denuncia la nueva derecha, que son estos rockstar que te cobran entrada para decirte que solo hay dos sexos y que un travesti es un hombre. Bueno, Exacto. ellos dicen que está todo bien con el inmigrante si se convierte al catolicismo y habla español. Exactamente. Nada más a favor de la desintegración cultural y étnica de nuestra nación, ¿no? Exactamente. Y los La señores nenecha, hispanistas, lo que nosotros llamamos la nenecha, claro, y los hispanchistas, claro. que es este señor grande, no voy a nombrar a nadie acá, ¿no? Este señor grande No, que habla tanto mirá de que podés España. nombrar al que vos quieras, no pasa nada. No, porque después en quilombo, pero ¿para qué? Todos saben quién es. Bien, bien, Es un bien. señor mayor que habla de hispanismo, que es descendiente de no sé qué familia. Y este está a favor, este señor está a favor de una patria grande de México hasta Ushuaia, que supuestamente sería una megapotencia, y porque tendría muchos recursos y tendría mucha población para un mercado. Pero lo que sería un gran Bajo Flores. ¿Todos conocemos el Bajo Flores? Sí, por supuesto. Lo conocemos, no sé de dónde sos, pero No, yo soy de Mar del Plata, pero sí, 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 sé de lo que hablas. Mar del Plata, mi ciudad favorita, mira. Después vamos a hablar de Mar del Plata, ¿eh? Vamos a hablar de Mm, Mar del Plata y de Villa Gesell, ¿eh? bien. Eh, un gran Bajo Flores, de México hasta Ushuaia sería. Claro. Porque El,
Sí, sí, seguí, No, perdón. ese es el tema de la patria grande, ¿no es cierto? Porque te vienen estos hispanistas, claro, te dicen desde México hasta Ushuaia, y después vienen los de la patria grande, ¿no? Que te dicen, no, bueno, toda Latinoamérica, de toda América del Sur unida con los hermanos peruanos, los hermanos bolivianos, los hermanos paraguayos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es a lo que va a llevar justamente? A una homogeneidad, pero hacia abajo. No vamos a construir hacia arriba, vamos a construir hacia No, abajo. A la mezcla del internacionalismo y el nomadismo, que va directamente hacia la disolución cultural de lo que hoy somos como criollos y rioplatenses. sí, porque te cuento algo más. Los grupos, y esto fue lo que yo estudié tantos años, buscan sus intereses de grupos, se identifican con otros semejantes, y en una sociedad multicultural, multiétnica, poliétnica, persigue cada uno su propio interés. Exactamente, no hay una Por- unidad de por- destino. No, no, y ¿qué pasa? Los intereses de grupo, como son distintos, chocan unos con otros. ¿Entendés? Nosotros como argentinos no sabíamos que era un conflicto racial. Cuando estudiábamos el tema racial en los Estados Unidos, decíamos, qué malos que son estos americanos blancos. Pero que no entendíamos el conflicto. Y ahora que estamos teniendo una minoría numerosa, vamos a entenderlo. Porque esa Exactamente. minoría numerosa va a buscar, ya lo está haciendo, que es este colectivo que se hace llamar marrón, está buscando su interés de grupo. Y ese interés de grupo está en antagonismo con nosotros, a quienes nos acusa de cosas. Dice que nosotros predominamos en los medios de comunicación, predominamos en los estándares de belleza, no sé cuántas cosas. Y esta gente dice que se la invisibilizó y toma como de referencia por ahí a personas de ascendencia indígena, muy respetables, ¿no? En nuestro país, que eran de acá, ¿no? Pero las toma como un representante del universo, ¿no? Del universo de ellos. Y la gran mayoría de esa gente, me atrevo a decir, deben ser descendientes de países vecinos. Claro, Porque es como cuando cuando íbamos a la secundaria o a la primaria y con esta leyenda negra del Imperio Español venía la profesora de apellido Müller o de apellido Echeverría y te decía nos robaron el oro, ¿viste? Nada que ver, nada que ver. bueno, eso que dijiste, el nos robaron el oro, tiene una historia que la quiero contar. O cuando ven cuando te dicen a vos, fuiste colonizado, nos robaron el oro, que vos en realidad no fuiste colonizado ni colonizaste a nadie. Conquistamos nosotros esto. Es que en realidad ni conquistamos, o sea, nuestros antepasados llegan a partir de 1860 en gran mayoría y son colonos. O sea, descendemos de colonos, no de conquistadores ni de colonizadores, de colonos, de settlers, Sí, como se diría en hay inglés. muchos que sí, hay muchos que sí, sí, es verdad. Claro, después habrá gente que vendrá, pero la gran mayoría de nosotros, nuestra historia se rastrea hasta 1860. ¿Y qué pasa? Resultaba que en 1960, desde Cuba, desde la Organización Latinoamericana de Solidaridad, se intentó expandir el marxismo por toda Latinoamérica. Y al llegar a la Argentina, el marxismo, o los que intentaban implantar el marxismo, se encuentran con un problema. Bueno, Argentina no tenía las condiciones de los demás países vecinos para poder instalar aquí los conflictos dialécticos del marxismo. Por ejemplo, aquí había un nivel de vida mucho más elevado que en los demás países de la región, en la década del 60. Después, sí, las condiciones económicas eran mejores. Bueno, y tampoco había una población autóctona o digamos, no había una minoría para explotar políticamente. Claro, claro, es ¿Entendés? ese conflicto de la lucha de clases, digamos, de la minoría oprimida y todo eso, no era servir a la Argentina, no iba a funcionar en la Argentina porque la Argentina tenía un espíritu distinto quizás un sentimiento de nación distinto. Muy diferente, no sé, más parecida a Australia que otra cosa, pero había que traer acá el marxismo de alguna manera. Entonces llegan a la conclusión de que si las condiciones no estaban disponibles, había que verlas, había que, bueno, encontrarle la vuelta. Y se determinó que, bueno, a nivel, a nivel étnico, todo el que nacía en Argentina, por haber nacido supuestamente en un país latinoamericano, digo supuestamente porque el término latino es muy mal usado, eh, por, mejor dicho, por haber nacido en un país que había pertenecido a España, había sido parte de España,
y que hablaba español, todo el que nacía en Argentina era igual que un mexicano. Claro, No desmerezco a ningún mexicano, era igual que cualquier latinoamericano, cualquier persona del continente. Y tenía la misma historia. Entonces, lo que se propusieron fue a crear la conciencia común latina en todos los argentinos. Y ahí nació el nos robaron el oro, el fuiste colonizado. Y bueno, y mi segundo libro nace cuando a mí en el CBC de Puan, en Filosofía y Letras, en el año 2002, yo estaba en un curso, todos los alumnos de ascendencia europea, pura, digo, voy a decir lo que es puro y lo que es puro, pues lo voy a aclarar. Todos alumnos de ascendencia europea insultando a Europa. claro. Yo dije, ¿qué está pasando acá? Estamos diciendo Europa es una mierda, nos robaron. Escúchame, nos tenemos que suicidar todos acá, ¿eh? Y acá hay un peligro, y acá hay un gran peligro, que cuando vos no tenés clara tu identidad, y esto quiero que lo escuchen todos, y perseguís el objetivo de grupo ajeno, al cual ayudaste a lograr su objetivo de grupo, no lo va a reconocer en vos. Exactamente, exactamente. Es la consecuencia de no tener una identidad propia, de no tener una identidad Claro. formada. Y bueno, se han encargado también de destruir esa identidad nuestra, ¿no? Cualquier tipo de evocación de nuestra identidad. Y eso es parte del genocidio blanco. ¿Por qué? Porque los vecinos, a quienes vemos como hermanos y ayudamos a conseguir sus objetivos de grupo, después nos van a decir, ustedes no son de nosotros, no son como nosotros. ¿Y qué Exactamente, vamos a decir? No, pero vos sabés que yo tengo un tatara abuelo indígena. Las pelotas. Vos sos de afuera, hermano. Como a mí exacto. yo una vez lo sufrí de uno de estos, ¿eh? Una vez lo sufrí de una chica que no sé qué nacionalidad era, pero me venía a cuestionar que los inmigrantes limítrofes tenían más derechos que nosotros acá, porque nosotros éramos de afuera, mientras que ellos eran de acá, de la tierra, del continente. Sí, Y yo le digo, "No, si querés nos vamos, pero nos llevamos todo, hasta los inodoros y los pantalones que tenés puestos. claro. Porque, Las universidades. sí, porque te recuerdo que antes de 1850, acá no quería venir nadie. Cuando llegan nuestros abuelos acá no había que venir nadie, porque, no quería venir nadie porque ellos no querían venir porque acá no había nada. ¿Entendés? Acá había que venir a laburar, a crear un país de cero. Claro, tal cual, tal cual. Entonces, sigo con el tema de la patria grande, ¿no? Surgió una teoría en el 2004, un 2005, 2006, que decía que yo lo analizo en mi tercer libro, lo analizo muy bien, que el 56% de los argentinos tenían un antepasado indígena y por lo tanto eran latinoamericanos y obviamente, tenían que perseguir el interés del grupo latinoamericano en contra del europeo. Bueno. Claro, Y yo les digo todo. toda esa sarta de psyops que vienen intentando tirar y que siguen intentando meter acá. Yo les digo una cosa, chicos, por más que ustedes tengan un antepasado indígena, el grupo al cual ustedes pertenecen es el grupo para el cual ustedes tienen homocigosis en los alelos correspondientes a ese grupo. O sea, sin importar con qué grupo tu historia genética haya hecho contacto. Y Claro. ustedes saben que en esto coincide la izquierda, porque la izquierda indígena y afrodescendiente define al blanco de la siguiente manera. Perdóneme, pero tengo a la perra que está raspando el piso. A ver, le voy a abrir la No puerta. pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Ahí se calmó, aparentemente. Ahí Para se los que ahí calmó. preguntaron, para los que ahí preguntaron, el muchacho es Gabriel Barbuto, ¿sí? Que está por presentar su tercer libro, que bueno, ahora va a hablar de eso. Bueno, les sigo contando, chicos. La izquierda define al blanco como todo aquel que puede acceder al privilegio blanco. Exactamente. Entramos todos ahí, ¿eh? Privilegio aparte, ¿eh? Chicos, entramos todos. Incluso el que tenga el abuelo indio. Entra también ahí, ¿eh? Entra ahí también, chicos, ¿eh? No se salva nadie. De los argentinos no salvamos nadie. ¿Qué otra cosa también dicen? Que los blancos, escuchen esto, y si hay algún chico de izquierda acá escuchando esto, que lo escuche bien. No, quédate Dicen tranquilo, no, que no creo que sea nadie de izquierda igual acá.
Bueno, pero si lo ves, perfecto. Hoy justo hablé con un par, hablé con unos de Moreno, viste, y con unos chicos de Moreno, tuve el agrado. Dicen que los chicos que, estos chicos que, los blancos que se dicen mestizos, o sea, estos chicos que andan presumiendo del abuelo indígena o del tatarabuelo indígena, son blancos que buscan disimular sus privilegios. Chicos, cuidado con esto, ¿viste? O Bueno, sea, esto yo la lectura que hago usualmente es de que ellos utilizan una moral diferente a la nuestra. Nosotros cuando hablamos de nuestro país, de nuestra patria, las ideas, de los elementos fundacionales, de todo lo que engloba nuestra identidad, hablamos desde una posición de los vencedores, ¿no es cierto? De, de, hablamos desde nuestro origen ancestral, desde nuestra alma, desde nuestro espíritu, que es plenamente europeo. Y ellos hablan desde su moral de los vencidos. Ellos hablan desde el pobrismo, que bueno, muchas cosas, no solamente la leyenda negra del Imperio Español, sino que hasta los jesuitas se encargaron de meter ficha, digamos, en profundizar ese sentimiento pobrista y aborigen, e indigenista, perdón. Y bueno, justamente es eso, una síntesis, una moral completamente indigenista, la que ellos pushean, digamos, la que ellos hacen mucha propaganda al respecto para tratar de meter en la mente de los argentinos. sí, pero estos chicos no se dan cuenta. Muchas veces me aparece alguno que me grita insultos y me dice que yo soy, no voy a decirlo acá porque utilizan términos denigratorios de los vecinos, ¿viste? Para decirme a mí. Estos chicos no se dan cuenta de que van a ser los enemigos de mañana. Porque te están diciendo, vos en realidad no sos ningún mestizo ni nada, vos sos un opresor. A vos te vamos a combatir, te están diciendo. Y vos lo ves acá, los de la UBA disfrazados de indígena, con el coso, la cosa, el La gorrito ese identidad, con las... sí, 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 la identidad marrón, dicen. No lo puedo Bueno, creer. pero los marrones ven a ellos como opresores. Los ven a ellos como privilegios. Más que opresores, son gente que tiene privilegios y los disimula. Obviamente, la Claro, dialéctica marxista, el privilegiado es un opresor. claro. Pero estos siguen con eso, Pero no ¿viste? sirve de nada, no sirve de nada, no sirve de nada también, porque es puramente marxista igual esa dialéctica, esa retórica. Sí, pero completamente nociva porque ese chico mañana va a ser atacado por la persona a la que está La está defendiendo, que en defendiendo. realidad la persona que lo va a atacar es una persona que está buscando su interés de grupo, porque la izquierda indígena, indigenista y afrodescendiente busca sus intereses de grupo a través del marxismo. Exactamente. O sea, no están haciendo algo malo, están buscando su interés de grupo. El que está haciendo algo malo es este muchacho que ha asumido una Quienes identidad los apoyan. y lo apoyan. Ese es lo Asume una identidad que no le corresponde. que no le corresponde. Exactamente. Bueno, Y bueno, lo mismo que el larpeo actual del gobierno, que bueno, no creo, capaz que no creo que quieras meterte mucho en ese tema, pero es lo mismo que el poser del gobierno actual con respecto a temas del Medio Oriente. Es lo mismo. de eso, Ayudando, ¿sabes qué? ayudando a un interés de Mirá, grupo que tarde o temprano te va a aniquilar, claro, ¿viste? claro, exactamente. Exactamente. Además que está metido en un conflicto Que no le que no es del corresponde. interés nuestro ni del pueblo americano. O Exactamente. sea, yo me encuentro opuesto que muera un soldado americano en ese conflicto que encima no va a disparar el precio del gas y el petróleo al carajo. Claro. ¿Entendés? O sea, Y pasemos primero, si querés decirle los nombres de tus primeros dos libros, los nombres, para que queden. mi primer libro fue Izquierdismo de Libertad, Bien, análisis de la dictadura contemporánea. El segundo se llama El libro negro de la Agenda 2030. bien. Y ahora, el nuevo. El nuevo se llama Las vidas blancas realmente importan, la raza blanca, su historia, eh, su contribución a la humanidad, sus derechos, su futuro, sus derechos y su futuro. Muy controversial va a ser, ¿eh? Va a ser muy controversial en estos tiempos. No es lo que te pensás porque hice un descubrimiento respecto al TDAH que va a dar mucho que hablar. Va a dar Bien, bastante que hablar y nos estamos remontando a los tiempos de los antropólogos nordicistas. me interesa mucho eso. Me interesa mucho. Eso,
Eso va a dar mucho que hablar, va a ser... ¿Vos creés de alguna u otra manera en la memoria de sangre, Gabriel? yo creo en la genética, porque somos todos genes. En realidad, como viste que Carl Sagan decía, somos polvo de estrella, bueno, somos genes, genes. Todo lo que vos tenés ahí con vos, el micrófono, todo es genes. No existe nada fuera de los genes, somos genes. Exactamente, Eh, es maravillosa la genética. es que todos somos genéticos, somos, es más, es más, cuando adquirimos un comportamiento del medio, ese comportamiento fue creado por la genética de alguien y nosotros lo interpretamos a través de nuestra propia genética. Exactamente. Acá está el tema de por qué fracasa el modelo este asimilacionista de la nueva derecha. Porque cuando vos absorbés elementos culturales que no son los propios, vos desde tu propia historia evolutiva, o sea, desde tu propia genética, lo vas a interpretar. Igual que un músico que interpreta un tema de otro, que hace un Exactamente. cover. Exactamente. Me haces acordar a José Antonio Primo de Rivera en Germanos contra Bereberes, que dice, nosotros hablamos, políticamente nosotros hablamos desde nuestra genética, desde nuestra raíz visigoda, ¿no? Frente a los políticos de izquierda de esa época que hablaban desde una raíz más aborigenista. Me parece muy, muy interesante la analogía. Es que es así. Y cuando vos, por ejemplo, tomás un comportamiento del medio, vos lo vas a interpretar de acuerdo a tu genética. Lo vas a asimilar e interpretar de acuerdo a tu genética. Por eso somos todos genes. O sea, memoria de sangre, somos genes. O sea, Exactamente. nosotros en Argentina somos. Argentina es un país que tiene una historia muy reciente. Muchos me van a odiar a mí porque yo no soy patriota en el sentido de los símbolos patrios y esas cosas, ni de la tierra. Sos Yo patriota del siempre Volk, digo que del Volk. yo, por ejemplo, el padre de la patria para mí es Alberdi, y el libro principal de nuestro país son las bases de Alberdi. Y Alberdi dice lo mismo que estoy diciendo ahora, pero en los términos de su época. Claro. ¿Vos Y creés que yo el nacionalismo va del pueblo y de la sangre? claro, vos imagínate, yo disfruto, a mí no me gusta, por ejemplo, no me gusta lo de Rosa, la vuelta doble, todas esas cosas yo no le sigo la punta, ni lo de Malvina ni nada. ¿Por qué? Bueno, tema de Malvina es un tema para hablar otro día, porque yo no comparto esa causa, porque realmente me parece que es una causa que es falsa para nosotros, porque la mayor parte de nuestros antepasados llegan después de 1860. Y esto lo dijo una vez Inglaterra también, lo dijo, lo argumentó. Hubo una mentira de Argentina que fue la expulsión de los civiles. En el año 65 lo dijo José María Ruda en la ONU, pero en realidad los civiles se quedan en Malvinas después de que el archipiélago pasa a dominio británico. Y después, en aquel tiempo el derecho de conquista regía. De hecho, Argentina quiso conquistar California a través de Bullard. Otra vez Dullar, sí, eso sí. Bueno, el tema de Malvinas vamos a tener una disidencia ahí porque yo hablo desde otra Yo raíz, tengo así como que que... vamos a llegar a todo un acuerdo porque la verdad que no vale la pena pelear, vale la pena un acercamiento entre nosotros y los isleños, que se quiso hacer, ¿eh? Y yo soy partidario de un acercamiento con los isleños. Yo soy muy partidario de lo que se hizo, que fue llevar gas del Estado y llevar YPF a las Malvinas. Hoy ya no se puede, pero esta fue la política de Argentina antes de la guerra. Antes de la guerra. Entonces yo soy partidario de una política no de declamar soberanía, sino de acercamiento con los isleños, más de Volk, ¿no? Y acá vuelvo al patriotismo mío. Sabés que yo no me sorprende a mí un símbolo patrio, pero me gusta mucho caminar por Mar del Plata, por tu ciudad. Yo veo tu ciudad y digo, esta ciudad es una maravilla. Yo Claro. amo tu ciudad, yo amo el olor que vos Aunque, sentís. aunque no te gusten los símbolos patrios, estás viendo símbolos igual en la ciudad, en el pueblo, en la sangre. Son Son otro tipo de símbolos genéticos. símbolos. Y lo que hicieron en tu ciudad, aunque quizá vos no te des cuenta, es una maravilla. Tu ciudad es una maravilla y el olor que vos sentís todos los días en la calle, eso es un privilegiado. Vos sentís un olor a arena y sal todos los días en la calle, que acá no Así se es. siente, tenés un clima muy bueno. Yo no sé qué sentís vos cuando todos los días vas a comprar el pan y ves las casas de piedra Mar del Plata todos los días, que son una maravilla. O sea, Exactamente. eso a mí
me da orgullo. Y eso va a desaparecer si desaparece la sangre que le dio origen. Claro. ¿Entendés? Eso es precisamente lo que está pasando ahora. Ahora con el plan Patria Grande, por ejemplo, es un asco Mar del Plata. Está lleno de limítrofes, pero a más no poder. Bueno, lo mismo que Capital. Yo el otro día fui a Capital. Fui a Capital. Y, y claro, ¿sabes qué es el mayor? ¿Por qué se villerizó el país? ¿Por qué se latinoamericanizó Argentina? Porque cambiaron el componente genético de los argentinos. Entonces, si vos importás Caribe, vas a tener Caribe. Si importás altiplano, vas a tener altiplano. Y eso es precisamente lo que Sí, pasa. Bueno, fui a Capital y lo primero que veo es un bolita saliendo de un contenedor de basura. Y un olor a mugre tremendo en la ciudad. Bueno, lo mismo en la peatonal acá ahora. O sea, tenés que alejarte e irte a los lugares más europeos como para decir la paso bien, o a los suburbios que son tranquilos, pero si no, justamente te estas vas al políticas que faro, estamos criticando, justamente estas políticas que estamos criticando son mortales para nuestra estirpe y son mortales para nuestra estética también, para todo. y hoy discutía con un chico, con un muchacho. En realidad a mí me gusta discutir y yo no veo a la persona con la que discuto como un amigo, como un enemigo, ¿viste? No, no, A mí por me encanta, supuesto. Yo me escucho. encanta porque yo soy que me encanta discutir, hacer pensar a los chicos que están en la vereda de enfrente. Yo no soy un tipo de ir a pelear con el otro. Me gusta hacerlo pensar que la mejor manera de atacar es hacerlo pensar y que el tipo se haga preguntas. Claro. Y esa es la mejor manera de atacar. Más que atacar físicamente, vos tenés que atacarle en la cabeza, hacerle preguntas que al tipo lo dejen pensando. La batalla hoy en Y día es por las mentes de la gente. claro, exactamente. Vamos a hablar de la nueva derecha, ¿eh? Vamos a hablar porque la nueva derecha hay que hablar. La nueva derecha es un conjunto de discursos demagógicos que no, superficiales que, no, que son callejones sin salida, no llevan a ningún lado. Yo creo que la nueva derecha empezó bien en su momento y se ha desviado mucho. Hoy día se ha convertido en una porquería realmente, en un chiquero. En una sucursal de esta Eh, agenda que criticamos, sí, 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 por porque de supuesto. hecho mi libro lo ignoraron. El libro negro de la Agenda 2030 lo ignoraron completamente. Sí, Yo regalé a los referentes. sí, vos fuiste a hablar con Laje, ¿no? Yo fui a un Derecha Fest y le digo a todos, chicos, no vayan porque es un asco. Pero yo fui a uno y obsequié a cada uno de los referentes que yo veía, le obsequiaba un ejemplar cuando salió. Con mi teléfono, con todo, mi libro, el libro negro de la Agenda 2030, es el primer libro en español que habla de la raza, o sea, cuestiona el antirracismo completamente, afirma que la raza es una realidad que existe y que los grupos persiguen sus intereses de grupo, o sea, que la raza blanca tiene derecho a perseguir su propio interés de grupo. Es algo completamente inimaginable que Claro, esto que se pudiera haber publicado con el nombre mío. O sea, yo lo publiqué y para mí fue un éxito, que eso esté en la calle, porque eso era impensable hace poco tiempo, 5 o claro. 6 años. Era muy impensable, era muy impensable. A tal punto, que cuando yo lo voy a publicar, en realidad el título no era ese, pero mi editor me dice, el editor que tenía entonces me dice, no, 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 sacamos este, no, este título y esta portada. Ah, Claro, pero no, no, me dice, no puede decir en el título ni raza blanca ni genocidio blanco. ¿Viste? Y además la portada, que después yo la usé para una edición mía, de la Revolución de Haití, donde hay negros matando blancos, la saca, no puede tener esa portada, no puede salir toda la calle. ¿Viste? Esto no puede estar ahí después, le pusimos una portada, le cambiamos el título, lo hicimos para disimular, el interior quedó claro, igual. Pero bueno, yo acepté todo porque la verdad que ese libro era un éxito tenerlo. Y además destruye completamente el marxismo cultural. O sea, ese libro supera de la nueva izquierda. claro. Y tan solo tiene 120 páginas. No, olvídate. Vos, Pasa que el libro de la nueva izquierda del AGE es como un copy-paste de la derecha alternativa estadounidense que estaba surgiendo, Ben Shapiro y todo ese tipo de cosas. ese Ben Shapiro Es otro, me sí, parece otro que sirve a los mismos intereses. el amigo de Coso, me parece. Es el amigo de Pirulo, ¿no? Como diría Porcel.
El amigo Así de que Pirulo, ¿no? sigamos indagando en tu nuevo No, libro. no, Que, pasa que comentanos. ese Ben Shapiro, Sí, hace poco le preguntan sobre el tema racial y él dice que no le importa que en Estados Unidos entren todos los mexicanos, que Estados Unidos se marronice, porque a él lo que le importa es la cabeza de la gente. claro. Pero hermanos, este chabón es pro reemplazo y te digo, ¿no es el amigo de Coso este? Ben Shapiro. Sí, 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 me parece que sí. Me parece que sí. No es el amigo de Coso. O sea que, y Coso no me parece que una vez dijo que no, que le gustaba que los venezolanos, los limítrofes estaba todo bien porque eran católicos que entraran. Sí, 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 sí. Exactamente, amigo de referentes de acá, tal cual. Si la, si la Agenda 2030 tiene como objetivo el Uso reemplazo poblacional de la Raza poblacional Blanca. de los europeos, y vos, y vos estás diciendo eso, ¿estás a favor de la Agenda 2030, Tal hermano? cual, tal cual, tal cual. Sí. Están a Bueno, favor de la Agenda 2030. Bueno, eso yo lo toqué yo en uno de los últimos directos, porque viene Lilia Lemoine y empieza a decir, no, porque todo nacionalismo es nazi. Y está mal ser nacionalista en Argentina porque expresa un odio a cierto grupo, a cierta religión. Y dice, bueno, todo nacionalismo es malo porque el nacionalismo implica, no sé, etnia, quiso decir, ¿no? Pero claro, claro, siempre, porque ¿qué significa nacionalismo? ¿Qué significa nación? Natio, desde su etimología. Un grupo de sí, gente con ancestría en común. sí, Eso es lo que significa natio. Entonces, claro, pero sí, siempre van a estar en contra de toda evocación de exaltación de cierta identidad nacional. ¿Por qué? Porque cuando nosotros perseguimos nuestros intereses de grupo, como lo que somos, digamos, ¿no? Criollos y rioplatenses, siempre vamos a ir en la vereda contraria a lo que ellos buscan. Y bueno, ellos están del lado justamente de esta agenda, buscan la desintegración de nuestra sangre, digamos. Es lo que dije yo, bueno, lo dije yo también en el video que grabamos con Hermes, no sé si lo viste, pues está en inglés igual, que nos lo vi juntamos a ahí Hermes, yo lo seguía, una vez le mandé un mensaje, pero no había respondido. y hicimos un grupo y justamente digo, claro, lo que quieren es diluir la sangre, es diluir sí, es diluir la sangre básicamente, eso es lo que quieren. Sí, y ¿cómo es? Y esta gente, sí, esta gente misma, ¿no? Vamos a suponer, porque esta gente también es descendiente de europeos, ¿no? En su gran mayoría, o sea, tranquilamente puede compartir nuestro grupo, nuestro propio interés de grupo. Y pueden tener su religión si quieren, pero compartir nuestro propio interés de grupo, Pero no quieren, tranquilamente, tienen otro ¿entendés? interés. Y bueno, ahí está el tema. Pero si compartís mi interés de grupo y sos también de ascendencia europea, está todo bien. ¿Cuál es el problema? ¿Entendés? Tenés tu Claro, religión en tu casa, está perfecto. Si el punto fundacional de nuestro país es la libertad de culto, exactamente. ¿entendés? Es la Llegaron a lucha, nuestro... la lucha contra la disgregación, ¿no? Es la disgregación en realidad, es la disgregación. Sí, sí, exactamente. Y acá hay otra cosa. Vos sabés que Alberdi dice exactamente lo que estamos hablando acá, que parece, qué transgresor, lo dice Alberdi, el padre de nuestra Constitución. ¿Cómo se dice? La generación del 30, ¿no? No, es anterior. Sí, me parece que sí. Es el libro tengo que ver Bueno, exactamente es cuándo se que, publicó la es primera que, es que edición. muchos de nuestros próceres igual, yo cuando hablo del ideario de nuestros próceres, no hablo solamente de los principales fundadores ni nada por el estilo, sino que también menciono a Alberti y todo ese tipo de cosas. En la generación del 37. Y claro, tenían esta idea de hacer de Argentina bueno, ya lo era en sí, ¿no? La síntesis de Europa en América. Sí, sí, sí. Entonces, ese Me es el, parece que ese es nuestro interés de grupo y yo creo que es una de nuestras unidades de destino. ¿querés que te diga una cosa? Me parece que Alberdi se anticipó a Govino en el tema racial. Sí, puede ser. ¿Sabés qué me parece? Mirá la persona que hemos tenido en nuestro país. Tengo que verlo, porque parece que el ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas se publica en 1850 y las bases, la primera edición se publica en 1830 y pico. Ahí Tengo que va. volver a verlo. Pero lo Bueno, que dice Alberti, claro, Sarmiento mismo hablaba de esto también, aunque se notaban los tintes anglófilos de Sarmiento, hablaba también de esto en el Facundo, por ejemplo.
Sí, pero me parece que es posterior, o sea, la obra de... Tengo que ver cuándo fue el Facundo, tengo que volver a revisarlo. Pero me parece que la obra es posterior a las bases de... Bueno, no quiero hablar burradas, tendría que verlo. Pero Bueno, me parece que es posterior a las bases. sigamos con tu libro. ¿Querés seguir indagando un poquito más de qué trata? ¿Está el de la agenda o El querés que nuevo, el pasemos al nuevo? nuevo. Bueno, O el nuevo hago si es una que podés historia dar algún del... spoiler. Sí, vamos a hacer un spoiler. Bien, Hablo, a ver, profundizo varios temas de los cuales hago una introducción en el libro nuevo de la Agenda 2030, libro negro. bien, Hago un análisis más detallado del tema racial, hago una historia de la humanidad, cuento la historia del hombre también, muy brevemente, cómo se generaron los distintos grupos humanos, las situaciones históricas en que la raza blanca se ha visto en desventaja, que nunca te la cuentan, lo que pasó en Haití, lo que pasó en Angola, en Mozambique, en Rhodesia, en Sudáfrica, eh, bueno, lo que pasó en Alemania hace poco, en el 2015. claro. Haces Bueno, como cuento todo, un revisionismo de todo lo que quisieron tapar. exactamente, hago todo un revisionismo y después eh, cuestiono nuevamente el antirracismo y propongo que por el bien de toda la humanidad, porque es verdad, porque toda la humanidad se sirve de las creaciones de la civilización occidental, se debe permitir a los blancos buscar su interés de grupo. En todo mi libro, en ningún libro mío vas a ver algo despectivo contra alguien. Claro. Mantenés una Eso, línea argumentativa de altitud, con altitud. ¿viste? Como yo tampoco tengo nada despectivo con los vecinos, o sea, cada uno está bien que busque su interés de grupo, porque es su derecho buscar el interés de grupo. Exactamente. El tema es que hay que buscarlo en un lugar, en un territorio donde no se choque con el otro porque se genera el conflicto. Claro. Acá quiero dejar claro esto, no es cuestión de marginar a alguien, no, es que se pueda buscar el interés de grupo sin colisionar con el de otro, sin evitar una situación de violencia, porque te cuento, eh, todos tenemos derecho a tener nuestra propia versión de la historia. O sea, los afrodescendientes tienen derecho a tener la suya, Sí. los aborígenes tener la suya, nosotros tener la nuestra. Sí, de las diferentes narrativas de civilización. Claro, tenemos derecho. Y si vos metés en una escuela a todos juntos, se van a matar. Exactamente, exactamente. Es que por algo la nación debe preservar su identidad racial. Claro, exactamente. Y en Argentina hubo siempre gente afrodescendiente y gente aborigen, la hubo siempre, pero como no tenía un número elevado, esta gente compartía el interés del grupo de los Nuestro. demás y no había ningún tipo de problema. ¿Entendés? Pues dicen, invisibilizaban. No, no invisibilizaban, esa gente estaba. Lo que pasa es que esa gente no había ningún tipo de conflicto con esa gente porque tenía un número muy reducido. Y vivían como cualquier otro, no se les hacía nada malo. Acá cuando había un negro, se le decía negro porque era negro. Como al colorado se le decía colorado, pero no se lo trataba, salud, Gracias. no se lo trataba mal, no Claro. se lo atacaba por ser negro. Ahora están creando un cuento de que Sí. acá la gente odiaba a los afrodescendientes, y eso era mentira. Y era mentira, ¿sabés por qué? Porque no había un interés de grupo en disputa. Exactamente. Y ahora que intentan ser más que una minoría, y ahora que se está Y reduciendo el número de blancos y que los blancos en el mundo también empiezan a ser una minoría. Bueno, en Estados Unidos ya ves la causa, ya ves los resultados del represo poblacional en Estados Unidos. El 47% de la población es blanca. Claro, sí, por eso, ahora hay dos intereses del mismo nivel en disputa y ahí es donde empiezan a colisionar. Y bueno, justamente por eso. con la agenda que vos pones sobre la mesa, Gabriel, es precisamente que surgen este tipo de propagandas a favor de cierto interés y en contra de del otro interés, ¿no es cierto? Que es el nuestro. Es algo natural del hombre que los distintos grupos busquen sus intereses de grupo. Y cuando el grupo es, digamos, numeroso, va a buscar el propio en el territorio del otro y va a chocar. Y Es- antes, no, acá nunca hubo problema racial porque al ser tan minoría, los grupos que no eran de ascendencia europea, no pasaba nada, no había nada en disputa. Entonces, estaba todo bien con
la persona de ascendencia aborigen o africana que vos encontrabas, el chico de ascendencia africana podía ir a la escuela, iba a la escuela como cualquier chico, no había ningún problema acá. Y después iba a la casa y jugaba a la pelota. Ahora quieren insertar la teoría de que acá había un racismo hostil, un racismo en el sentido negativo de la palabra, porque hay un racismo positivo que es el querer al propio grupo sin atacar a otro. Y después está el Exacto. negativo que es quiero hacerle el mal a alguien. Esto hay que aclararlo. Sí, sí, se Acá entiende, se no entiende. se, Bueno, una no diferencia se le también hace- que se suele llamar racismo al racialismo también. Bueno, racialismo sería el racismo en el sentido positivo, Exacto. que recordemos, es querer al propio grupo sin querer hacerle daño a otro. Después está el sentido negativo cuando vos querés dañar a otra persona. Respecto al nacionalismo, yo siempre en mis dos libros propongo que tenemos que empezar a unirnos, ya que somos minoría en todo el mundo, empezar a unirnos los blancos de distintas regiones, empezar a tener una conciencia común. En parte por eso estoy en contra de que haya por ahí una disputa. Tenemos que empezar a ver, mira, Claro. estamos desapareciendo, pues dejémonos de joder, tenemos que unirnos todos o desaparecemos, chicos. Te cuento algo más. ¿Vos sabés que en las Malvinas hay peruanos? Perdón. Hay inmigración limítrofe ahí. ¿Bolivianos? ¿La hay? Sí. Mirá, mirá qué loco. Bueno, en Tierra del Fuego también. Hay villas en Tierra del Fuego. Y te voy a contar algo más. Algo más por lo cual tenemos que replantearnos lo de Malvinas. ¿Vos sabés que los isleños y nosotros compartimos algo que es el che? El decir che. No, mirá, eso no sabía. Bueno, el isleño, el saludo es How are you doing, che? Che, con una I al final. ¿De Mirá. dónde sacan el che? De los gauchos que quedaron ahí cuando el archipiélago pasa a dominio británico. Mirá si no hay cosas en común para acercarnos. Mirá si no podemos acercarnos y con otros blancos también de otros lados, de Australia, de Estados Unidos, Canadá, hacer una Claro, bueno, es conciencia básicamente común. lo que estás hablando vos, es el nacionalismo blanco, digamos. Claro, El nacionalismo que lo blanco. tenemos que hacer porque los afrodescendientes están haciendo el suyo, los musulmanes hacen el suyo, los aborígenes hacen el suyo igual. Y el papel nuestro, porque acá alguno va a decir, este chabón es un hijo de puta. No, hermano, el papel nuestro es importante en el planeta, por el bien de todo el planeta. Hicimos la mayoría de Porque, los inventos del mundo, el 80% de los inventos de tecnología, de todos los inventos del mundo lo hicimos nosotros. no, que el 80, que el 80. Bueno, No, ¿cuánto? 90, 99. 99. El Sí, 99%. 99. 99%, sí. Y eso, y todo el mundo se beneficia. Incluso el que nos esté puteando en este momento va a tener un teléfono. Exactamente. O sea, para vos que me estás puteando, para vos que me estás llamando racista, hijo de puta, eh, tenés que estar a favor mío todavía. Incluso yo vi cosas locas, pero yo he encontrado gente de nacionalidad boliviana que estaba en contra de la inmigración boliviana acá. Porque decían, yo vine a este país a, a vivir en este país con esta cultura, y ahora me entero que me están inmigrando en masa gente del país del que vengo, y me van a convertir este país en el país del cual me fui. Claro, claro. O sea, me vine de Bolivia acá para no estar en Bolivia y me van a bolivianizar este país, ¿entendés? Sí, 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 se entiende. Claro. Fíjate cómo se toma conciencia de eso. Cómo no es una cosa de gente fanática, no, hay mucha gente tomando conciencia de esto. Es muy importante Y eso, yo sí. quiero pedirle a todos los que me escuchan, si pueden darme un me gusta, si pueden seguirme en Instagram y pueden suscribirse a mi canal de YouTube, que he perdido uno. Lo vamos a poner en la El canal descripción. O sea, de- el video que estoy grabando, parte del stream, o sea, el video justamente de esta grabación va a YouTube, así que voy a poner ahí en la descripción para que lo sigan a Gabriel. Gracias, y se llama Don Gabo y su pandilla, mi canal. ¿Por qué se llama así? Porque YouTube me cierra un video. Cuando empiezo a hablar de genocidio blanco, un video. Me cierra el canal. Me mandan un mail que me dicen que si llegaban a ver otro canal con Gabriel Barbuto, la sanción iba a ser peor. Entonces puse este. Mientras a mí me cierran el canal por hablar de la Agenda 2030,
y la vinculación con el genocidio blanco, los de la nueva derecha estaban hablando de globalismo con millones de seguidores, con unos videos, con toda la tecnología que vos te podés imaginar, y no les hacían nada. No, no Entonces les yo hacía nada. digo, acá hay algo que no anda bien. Hay un dicho que dice, ¿sabes quién te puede dominar? Aquel No, que no ¿sabes podés quién te criticar, que no puedes criticar? tal cual. Entonces, esta gente, o los que lo siguen, ¿no se dan cuenta que si estos pibes hacen este tipo de cosas es porque lo que dicen o bien no es cierto o no afecta en nada a la élite globalista? No se lo ponen a pensar y les cuento algo más. Y hay cosas que yo sé de esta nueva derecha, ¿eh? Porque lo sé por fuentes buenas que vamos a preservar, pero estos chicos no tienen una batalla cultural, tienen un negocio. Exactamente, sí. Tienen un negocio y aprendieron, porque estudiaron mucho a la izquierda, aprendieron a usar a los tontos útiles. Aprendieron perfectamente cómo utilizarlos y lo están haciendo para el beneficio de ellos ahora. Por eso, si realmente te interesa la batalla cultural, no tenés que seguir a esta gente. Tal cual, tal cual. Bueno, si alguno quiere preguntar algo, Si quieren hacer alguna una pregunta ahí, podemos interactuar un poquito. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Los únicos que hacen la batalla cultural y étnica son los mormones. Sí, es verdad ya igual. no, los mormones los han obligado a Los han cambiar su obligado perspectiva. sí, a aceptar, es verdad, es verdad, es verdad. En su tiempo creo que sí, pero los han obligado a integrar, a cambiar su perspectiva. ¿Estás a favor de la democracia, Gabriel? Mira, yo creo que la única manera de lograr la verdad es a través de la libertad, de que todo se pueda discutir. Si Claro, vos lees mi libro, el primer libro que yo hice, estoy a favor de una educación completamente libre donde el alumno sea un científico, investigue. claro, No decirle a él lo que tiene que hacer, sino que alentarlo a investigar. Que él busque la verdad, que él busque su verdad y que se haga preguntas. O sea, no sea que llama democracia el amigo que pregunta, pero sí estoy a favor completo de la libertad de expresión, porque es la única manera de... claro, claro. El hombre tiene que ser libre. Yo también estoy de acuerdo en eso. El hombre ¿Cómo tiene que ser ser libre? libre. O sea, Ahí ya después podemos pasar a discriminar, bueno, en qué tipo de orden se da esa libertad, ¿no? Pero bueno, está bien. yo creo que mientras nos mantengamos entre genéticamente entre nosotros mismos vamos a encontrar el mejor sistema que se adapte a nuestras necesidades. Porque no es cuestión, viste, de que si esto es del Estado o esto es privado, tiene que ser la manera que sea más eficiente, Claro, ¿entendés? O sea, exactamente. muchos hablan de Acá que, me hacen algunas preguntas en el chat que no te voy a preguntar porque no queremos meterte en problemas no, está porque bien, por temas, viste, por eh, temas de persecución de la DAIA, política. ya hablamos de que mientras uno se reconozca de ascendencia europea y persiga el mismo interés de grupo, está todo bien y que practique su religión, pero que persiga el interés del grupo general. ¿Qué problema hay Exactamente, con eso? de la raza blanca, claro. ¿Qué problema hay con eso, viejo? Si somos blancos y yo puedo ser mormón, ¿viste? Y bueno, vos podés tener tu religión, ¿cuál es el problema? Siempre y cuando no aporte la No, desintegración cultural. siempre y cuando tengamos el mismo interés de grupo, está todo bien. Claro. ¿Alguien más pregunta? ¿Opinión sobre Roca? Bueno, Roca es una persona bastante valorada, sí, sí, sí. Roca, tengo una visión positiva de él. Bien. ¿Qué ¿Qué opina puede tener una De persona? Juan Domingo Perón? Preguntan acá. Mira, Perón es una figura que se ha escrito mucho. eh, Ahora, cada día salen cosas nuevas que no se sabían. Yo creo que estuvo mal en el sentido de la estatización de los servicios, porque había que ver qué iba a pasar. Es un personaje que no tengo ni una buena ni una mala, Claro, ni yo mala. acá lo que hacemos siempre no es criticar a una persona, sino agarrar lo bueno y bueno, tratar de suprimir lo malo. ¿Se entiende? Mira, yo creo que ¿Sabés quién cometió habla? errores. Se te tildó justo la ¿Cómo? cámara, che. Justo se te tildó la cámara. ¿Sabés quién habla No, que digo, quién habla mucho de la raza? No sé si lo conoces. Mario Rousseau. Mario Russo.
El asesor de Victoria, Mario. el asesor de Victoria Villarruel. Es sociobiólogo. Si vos tenés contacto con él, pásame Y y no, hablo. no hace. Voy a tratar de conseguirte para que por ahí le puedas mandar tu libro. Es el asesor de Supongo Villarruel. que debe Eh, estar interesado en todo este, y supongo yo que debe ser una persona de a pie, ¿no? sí, 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 por supuesto. A mí me dijeron, no lo conozco, la verdad, no pude hablar, no pude hablar. Alguien que tiene contacto me dijo, no hace entrevistas, no hace streaming, lo invité a ver qué opinaba, pues no lo conozco. Pero Pero capaz podemos que, vernos pero me han dicho en- que el tipo habla mucho de lo que es la raza y es precisamente sociobiólogo. Y nada, estaría bueno capaz que Y sí, podemos hacer algo, podemos tomar un café, no hace streaming, pero podemos tomar un café y pasarle material. Yo creo exactamente, que exactamente. el tiempo en el que estamos, tenemos que ser toda gente Requiere de a pie. unión, requiere unidad, requiere unidad. Unión y caminar en la calle, ir a una plaza. No como esta gente que no, yo no te saludo, no, yo no te respondo un Exactamente. mail, como hacen Unidad, estos unidad y personajes. entendimiento para evitar la disolución de la patria. Y humildad, y humildad, y humildad. Y de nuestra raza, más que nada, porque la patria podemos regenerarla. Claro, A ver, voy a hacer una pregunta yo acá. ¿Qué es más importante, el panal o las abejas? O sea, ¿qué pasa si yo pierdo las abejas y me quedo con el panal? ¿Qué tengo? No tengo? ¿Qué es lo que tengo? No claro. tengo nada porque el panal es una estructura. O sea, No, lo no, que a mí me da la... es muy correcto, porque la nación es la gente. Claro, La nación es su estirpe. En eso claro. estamos Si completamente de yo, acuerdo, en eso estamos completamente de acuerdo. por eso tenemos que pensarlo así. Tenemos que siempre pensar en esto del panal y las abejas, porque es la realidad. Eh, si yo te doy una colmena vacía, vos no tenés nada, pero no tenés Exactamente, nada. O sea, si a vos se te van las abejas, si las abejas se enjambran y se van, perdiste toda la cosecha. exactamente, exactamente. ¿Entendés? Acá estamos, ese es el tema de la nación, que tienen que pensarlo. Yo me gusta hablar siempre con gente, con cualquier persona, no piense como piense, y me gusta porque incluso me gusta más cuando es opositor a mí porque aprende. Claro, y aparte es nutritivo siempre escuchar otra opinión contraria. O sea, por ejemplo, acá nosotros, yo por ejemplo soy extremadamente nacionalista, ¿no es cierto? Y hablo de muchas cosas muy, muy peligrosas, digamos, de hablar. Por ahí tengo una ideología que, si bien no es la misma que la tuya, por ahí vos sos más de derecha tirando a liberal o derecha conservadora, ¿no? ¿Puede ser? Yo me defino sentido común porque me creo que estoy más allá de las Claro, de las etiquetas. Yo siempre digo claro, bueno, sentido esto común. está bien. Nosotros estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Yo, por ejemplo, yo soy de tercera posición. Yo soy de tercera posición. Ah, y que es un Eh, término, un concepto muy difícil de definir, porque tercera posición exactamente, suele uno exactamente. definirlo con los no alineados, ¿viste? Y los no alineados, ¿qué eran? Eran unos socialistas que estaban separados del Pacto de Varsovia, que en Claro. realidad estaban en contra de Occidente, ¿viste? Acá hay un problema con Era, la gente de Moreno, que no hay... era tibio, pone uno. No, no, a ver. ¿Bien? La tercera posición es estar más allá de la izquierda y de la derecha. No quiere decir Sí, centro. creo que debe ser lo que yo, quizás yo sea de tercera posición y no lo sepa. Puede ser, Cuando, 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 muy probable igual. Es muy probable. ¿viste? ¿Has leído Quizás yo sobre la Falange? ¿Has leído sobre algunos grupos por el estilo o no? he leído bastante, sí, el tema de la falange de Franco mucho no me atraía el personaje, pero he estudiado. Mm, eh, Más era de leer sobre Alemania, ¿no? Sobre Italia, bien. sobre el Reino Unido. eh, te he leído sobre la falange también. Y he estudiado, te digo, mucho tiempo el tema de también la sociobiología, la biopolítica, Sí, no, no, y cada día. se nota que sos un tipo que ha leído muchísimo. Es interesante escucharte. En eso estoy completamente seguro. Y sabés que llegué a un momento que me daba cuenta que vos ibas como superando etiquetas, superando, y los Sí, personajes respondían trascender. a su tiempo.
claro, y Es respondían un a su... poquito lo que hablamos, perdón que te interrumpí. Sí, sí, sí. Es un poquito lo que hablamos de los drivers ideológicos, ¿no es cierto? Los drivers, ¿qué son los drivers? Vos te compras un pack ideológico y decís, listo, ping, me pego un, un papelito acá en la frente que dice de derecha. Y bueno, estoy a favor de esto, en contra de esto, y ahí es como todo en sentido predeterminado. No, Absolutamente no, predeterminado. Esos son los drivers ideológicos. Eso es lo que pasa hoy en no. día. La realidad es más compleja Claro, y exactamente, exactamente. lo importante de cada personaje histórico es tomar su esencia y después esas esencias las tenés que complementar y Muy bien. ver y adaptar la visión al momento actual. Por ejemplo, el contexto argentino. ¿Ves? Es lo que decía yo es lo que decía yo cuando criticaban el nacionalsocialismo alemán. Y yo digo, bueno, hay cosas buenas y malas de toda ideología. Se puede tomar lo bueno, suprimir lo malo. Se puede tomar algo y tratar de modificarlo para aplicarlo en una corriente nacionalista de otro país, como puede ser Argentina, por ejemplo. Es que, por ejemplo, el nacionalsocialismo alemán se basaba en la sangre, ¿no? En la raza, En la en el sangre, principio claro. que estaba basado. Lo que pasa es que, bueno, en aquel tiempo tenés que entender que no había un conocimiento muy profundo de lo que era la raza. Claro, De hoy hecho, se puede bueno, llegar a otro tipo de conocimiento. por ejemplo, hay el término ario. Yo soy un partidario de que es un término muy confuso. Sí. Igual que el término latino que los podemos explicar acá, porque creo que a la gente le va a gustar que los expliquemos. Argentina, El o sea, término ario sí, 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 sí. es un término que yo no recomiendo usar porque es confuso. Por la O sea, vos propaganda decís ario también. y no se sabe de qué estás hablando. Claro, aparte la gente Porque, piensa que hablas de rubio de ojo celeste, y nada que ver. bueno, pero eso sabe por qué viene. Por la Porque la propaganda. propaganda del nacionalsocialismo tenía como ejemplo del nórdico, del ario al nórdico, y le trajo problemas porque la mitad para abajo de Alemania, el sur de Alemania, no respondía a ese fenotipo. Claro. Pero Pero si bien eran de raza germánica. sí, 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 en realidad de Alemania, igual que los países europeos, son combinaciones de muchos pueblos. Claro. El sur de Alemania tiene mucho de Roma, mucho de romano, y más de alpino, ¿no? Y los germanos, los germanos es más que nada un elemento lingüístico, étnico-lingüístico. Claro, Y es la tergiversación de los términos, ¿no es cierto? Siempre hicieron eso mediante la propaganda, pero por ejemplo, en esos términos de herencia y en términos de espiritualidad, por ejemplo, Argentina sería aria. Pero el tema es que no puedes hay decir que eso definir, no puedes decir eso porque la gente viene y dice, no, dijo ario. Dijo ario. este, si ustedes se fijan, el ario fue un término que se utilizó en el siglo XIX, los primeros antropólogos, para definir a la rama europea de la... Indoeuropea. ¿eh? A la rama Sí, ahí indoeuropea. vamos. No, es que ahí tenemos que aclarar algo. Era la raza, era la parte europea de la raza caucásica. Porque recordemos que la raza caucásica se dividía en camitas y semitas. Camitas que eran los habitantes del norte de África y semitas los del Medio Oriente. Bueno, los arios serían los habitantes de Europa, excepto los húngaros, los fineses y los estonios, que Claro, se consideraban de raza amarilla, por un error también. Se consideraban, porque como hablaban lenguas no indoeuropeas, se los consideraba asiáticos. claro, Eh, los indoeuropeos en realidad son un pueblo que emigra hacia Europa y da origen a los idiomas actuales y bueno, influye genéticamente en toda Europa. Pero bien, también los indoeuropeos se expanden hacia la India. Ahora, los indoeuropeos eran los arios originales, los claro. arios originales. En el Ganges hacen la cuna de la civilización occidental. Claro, pero los indoeuropeos se mezclan en Europa con los europeos autóctonos y en la India se mezclan con los elementos dravídicos, ¿no? Ujú. Ahora bien, ¿por qué se le llamaba ario a los europeos? Porque los europeos con los cuales se mezclan los indoeuropeos eran cercanos genéticamente, entonces no hay una interrupción del linaje. Pero en la India, cuando se combinan con elementos
más distanciados genéticamente, el linaje se interrumpe, ¿no? Por eso es que hay una gran pelea, no sé, que pocos conocen. Ustedes no sé si saben que los indios reclamaban, o al menos reclamaban al menos, ser arios como los europeos. O sea, reclamaban ser tan arios como los británicos. Claro, Y los británicos no los reconocían así. Por ejemplo, Gandhi creía en la unión aria entre los blancos y los indios, porque él reconocía a los indios como arios, porque los reconocía descendientes de los indoeuropeos. Pero bueno, en el caso de los indios hubo una interrupción del linaje por la mezcla con elementos más alejados genéticamente. Y lo mismo pasó con el término latino. sí, Se lo mismo utiliza pasa, erróneamente exactamente. porque ¿qué son los latinos? Los latinos son un grupo indoeuropeo que se establece en el Lacio, en Italia, durante la Edad de Bronce. Estaba emparentado con otros grupos indoeuropeos que habitaban allí, como los sabinos, los umbros y los sículos. Los sículos dan el nombre de Sicilia, ¿no? Bien, los sabinos y los latinos dan origen a Roma y ellos son la clase patricia. La patricia porque le habían dado origen. Y había otro grupo no indoeuropeo, que eran los etruscos, a los cuales ellos no aceptaban como clase patricia hasta que mucho después los aceptaron. No los aceptaban porque no eran descendientes de indoeuropeos, después los aceptaron. Eran descendientes de europeos, pero no de origen indoeuropeo. Claro. Bien, ¿por qué está mal decirle por ahí a un aborigen, un afrodescendiente latino? Porque ¿qué significa latino? Latino significa que hay una continuidad genética con los latinos. De aquellos pueblos latinos. Y Entonces, no es los así. y no, o sea, por ejemplo, un alemán, o el hijo de un alemán en Argentina que habla español se puede llamar latino tranquilamente, porque hay una continuidad genética con los latinos y él habla una lengua latina. Eh, Nosotros no es que somos descendientes de los latinos, porque los latinos se No. mezclan con los europeos autóctonos, pero hay una continuidad genética, porque no se pierde el linaje. Entonces, a los, digamos, eurodescendientes que hablan lenguas latinas se les llama latinos. Lo mismo pasa con los anglosajones, Claro. ¿no? No es que descienden directamente de los anglos y de los Y de los sajones, sajones. no. Se han mezclado con otros grupos similares, pero han mantenido un mismo origen. Pero bueno, en lo que respecta a nuestro continente, el término se ha malinterpretado bastante, hasta el punto de que ha surgido la discusión de si Argentina era latina o no latina. Voy a responder. Argentina para mí es latina y lo que no serían latinos serían los vecinos. En tal caso, Acá sí. hay el problema. Pasa que también está la ¿O no? tergiversación de conceptos, ¿no es cierto? Que hoy hablan de latino al que habla español latino, ¿viste? No. Es la tergiversación de conceptos. Estamos en una era de falsedad. Eso es lo que pasa. Estamos en una era de falsedad. Nada es lo que debería ser, ¿no? No. Estamos en los últimos momentos de lo que Ébola llamaría el Kali Yuga, ¿no? En la mitología hindú que se habla del Kali Yuga, la era de disolución y la era de degeneración y de falsedad. Exactamente. Y eso lo que tenemos que tener siempre presente, chicos, es que somos genes, todo es genético, tenemos que ver el grupo de pertenencia nuestro y perseguir nuestros intereses de grupo y exigir que se nos respeten nuestros intereses de grupo. Exigir que Exactamente. tengamos el derecho a nuestra propia versión de la historia, que no nos censuren nuestra propia versión de la historia. Es más, que la podamos discutir tranquilamente. Yo soy partidario de que todo el mundo pueda publicar lo que quiere, que todo el mundo sea libre de publicar lo que quiere y que todo el mundo sea libre de no consumir lo que no le gusta, o consumirlo y cuestionarlo. Mi biblioteca está llena de libros con los que yo no comparto, y me Claro, encanta. Me encanta leer las cosas con las cuales yo no coincido. Yo no entiendo por qué hay gente que dice hay que censurar esto. Si hay que censurar algo es porque ese algo dice algo que te incomoda o que te perjudica algún interés tuyo, claramente.
Claro, exactamente, exactamente. Aparte no tenemos por qué, no tenemos por qué seguir de la mano con ideas que nos van a perjudicar y que nos van a diluir, digamos. Sí, perfectamente. Así que bueno, una horita metimos, che, una horita y de grabación, una horita y 10. ¿Querés decir unas últimas palabras y corto la grabación para YouTube? Quiero agradecerte a vos por este espacio, agradecer a los muchachos que, si por favor, todo lo que me están viendo, me dan una suscripción en mi canal, me hacen un gran favor porque YouTube me ha hecho las mil y una para que no pueda llevar Es el increíble mensaje. cómo cambia la dialéctica y cómo cambian los métodos, ¿no es cierto?, de propaganda y cómo hay gente que tiene buenas ideas y que tiene buenos conceptos y los puede desarrollar, pero nunca llegan a ningún lado, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los libros de Agustín Laje. O sea, hay miles de libros que son muchísimo mejores que los de Agustín Laje, por ejemplo, pero ¿qué es lo que tiene el tipo? Propaganda. ¿Y qué es lo que tiene el tipo? Llegada. Y saben utilizar esas herramientas meméticas para que para masificar un mensaje. Y bueno, después hay gente como vos que tiene buenas ideas, que desarrolla buenos conceptos, que escribió 3 libros y que no tiene llegada, ¿no es cierto? Y no, pero tampoco uno tiene la estructura de ellos, porque no es gente que está sola de esa, ¿eh? No No, es claro, es gente una estructura de poder muy grande, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, no es gente que yo haya empezado. soy partidario de que con nuestra humilde posición de influencia podemos eh, tratar de dar una mano a los que apoyan nuestra lucha y a los que están tirando para el mismo lado. Porque al fin y al cabo Y somos todos hermanos. quiero aclarar una cosa, quiero decir que tenemos que hacer, que esto es urgente, una movida nueva para contrarrestar a esta nueva derecha nociva, que Exactamente. urge, muchachos, que hagamos una nueva movida, que nos conectemos entre nosotros, que nos ayudemos entre nosotros, sigamos nuestros canales. Y quiero hablar de otra cosa. Yo estuve viendo hace poco, ah, volviendo al tema de Ben Shapiro, búsquenlo, cuando dijo esta cosa que a mí me dio asco, la verdad, cuando dijo que a él no le importaba que América se marronice. Hmm. Búsquenlo, búsquenlo porque lo dijo. Y después veo que hay algún personaje por ahí que anda intentando ensuciar a Nick Fuentes, diciendo que Nick Fuentes no es blanco puro. Sí, hay A un esa montón, hay un gente, montón. ¿viste? Y en realidad Nick Fuentes es puro, por más que Nick Fuentes tenga antepasados indígenas, él es un blanco puro porque tiene homocigosis en los alelos claramente, en los alelos de un blanco. Pero esta gente que lo busca ensuciar, no es gente que quiera el bien nuestro, ¿eh? Es gente que nos quiere atacar. Claro, 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 Está tal viendo. cual, tal cual, tal cual. Sí, siempre vienen de esa mano. ¿Bancás a Nick Fuentes? Obviamente, sí, sí, sí. Banco a Nick Fuentes. Yo creo que tenemos que hacer una movida todos juntos para contrarrestar esta nueva derecha. Pero una derecha Y alternativa. Bueno, yo le llamo tercera posición igual. ¿sabemos la de tercera posición? Sí, perfectamente. Quizás todos somos de esa tercera posición, pero no sabemos. Yo siempre dije el sentido común para distanciarme de los no alineados, de la postura no alineada que Claro, era completamente antioccidental, completamente exactamente. nociva, Exactamente, que sí. era la que Perón había utilizado. Perón se había posicionado en esa postura, que es la postura que adoptan la gente de Moreno, por ejemplo. Viste que justo hoy discutí con dos chicos de Bueno, ese Moreno. Moreno también que viene y dice, no, los cafés con leche, No, qué no, sé no, no, yo. no. Ay, no me jodas. No, 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 no. A ver, chicos, no se dan cuenta. Siguen al tipo ese y dice nacionalismo de inclusión. No tiene Pero sentido. muchacho, a ver, ¿a vos te gustaba ir a Mar del Plata? ¿No te gustaba Mar del Plata? ¿No te gusta ir a Villa Gesell? ¿No te gusta caminar por Villa y ver que Villa Gesell fue la creación de una persona que soñó crear una ciudad sobre los médanos? Y vos me venís con eso, que se va a convertir en una errónea. Exactamente, El exactamente. nacionalismo de inclusión. ¿Qué es eso, hermano? No, porque nosotros no somos como los de Europa. Nosotros somos nacionalistas, sos globalista, hermano, sos Agenda 2030 pura. Tal cual, No, tal no, cual. estoy en contra de la Agenda 2030. Sí, a ver, yo no soy de San Lorenzo, ¿eh? Yo no soy de San Lorenzo, ¿eh? Yo solo quiero que gane San Lorenzo y aliento a San Lorenzo. Tal cual, tal cual.
me está diciendo lo mismo, hermano. Pero yo no puedo creer cómo alguien se crea eso. Tal Por cual, favor. tal cual. Así Bueno, que bueno, encontramos unos buenos puntos en común y unos buenos puntos en los que hay que hacer un poquito de inflexión. Así bueno, que chicos, nada, te agradezco la presencia acá, Gabriela. Hubo casi, bueno, 200 personas, 200 y pico de personas de máxima y 180 más o menos en promedio. Así que esta parte va a ir bueno, a YouTube. Ya voy a detener la grabación. Ya sigo en directo, igual sigo en directo, porque tengo que hacer la programación habitual. Vamos a pasar con la programación habitual. Así que nada, te agradezco por la presencia y muy buena exposición. gracias, Pablo. Y Gracias a vos. esperamos la publicación de tu libro sobre la raza. Falta poco. Viene con varias sorpresas, chicos, ¿eh? Ese libro, al igual que el anterior, va a sorprender. Bien, Va a bien, sorprender, yo les digo que hay una teoría sobre el TDAH bastante importante, positiva sobre los TDAH, ¿eh? No bien. piensen que yo ataco un TDAH, siendo yo un TDAH, chicos, ¿eh? Siendo yo una persona neurodivergente. Así que les recomiendo que lo lean. Es algo que va a dar que hablar. Listo. Perfecto, Gabriel. Un gustazo y Un nos abrazo. estamos viendo pronto. Mirá, si por ahí si organizamos algo en Buenos Aires pronto, estás completamente invitado. Dale, dale, dale. Estamos viendo que se puede hacer, estamos viendo que se puede hacer. Comunidad primero, comunidad. Sí, 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 Comunidad y camaradería. se pueden hacer varias cosas. Nada más se requiere un local. Bueno, vamos Así que bueno. hablando. Así que bueno, corto la grabación en este momento. Un saludo a todos. Un abrazo grande, Ian. Muchas gracias.